Perdón. La X de Werner. A lo largo de la historia, la Luna ha sido una fuente constante de fascinación. Es el miembro más dominante del cielo nocturno, siendo mucho más brillante que todos los planetas y las estrellas de fondo. La Luna es tan grande y está tan cerca de la Tierra que algunas de sus características superficiales son fácilmente visibles a simple vista. La Luna es el primer objeto celeste que miran la mayoría de los nuevos propietarios de un telescopio. Las muchas características diferentes de la Luna se pueden ver con bastante claridad sin importar el tamaño de instrumento que utilice el observador. El mejor momento de observación no es la luna llena, sino los cuartos crecientes y menguantes y los días cercanos a ellos. Cada mes, o para ser más precisos, cada 29,53 días, la luna recorre sus fases y alternativamente revela y oculta las características de su superficie. La apariencia de una característica de la superficie en particular depende del relieve de esta y el ángulo de iluminación del Sol. La interacción de estos dos parámetros conduce a innumerables vistas del paisaje lunar, atrayendo a los observadores dedicados una y otra vez para observar, dibujar y fotografiar la Luna. La vista cambia cada noche a medida que el terminador cruza la Luna. Llamamos terminador a la línea divisoria entre luz y sombra que se ve en la superficie lunar a medida que sus fases avanzan. Un cráter puede parecer un agujero oscuro y profundo una noche, luego unos días después es simplemente un punto brillante. Un fenómeno particularmente sorprendente ocurre en el terminador alrededor de la fase del cuarto creciente, una forma de X que aparece justo al noroeste del cráter Werner. Aunque debe aparecer todos los meses, la X de Werner no parece ser muy conocida. La luz del Sol golpea el cráter Werner y sus alrededores en la fase del primer cuarto, quizás la fase más popular entre los observadores de la Luna. En agosto de 2004, tan solo en el año 2004, el astrónomo aficionado canadiense David Chapman notó una extraña aparición a lo largo del terminador del primer cuarto. Al noroeste del cráter Werner, que estaba viendo la luz del Sol en ese momento, Chapman vio una X aparentemente flotando en la oscuridad, separada de la superficie iluminada por el Sol. Esta imagen ha aparecido en innumerables publicaciones, pero Chapman al parecer fue la primera persona en notarlo y ponerle un nombre. La X lunar, también conocida por algunos como la X de Werner o la Cruz de Purbach, es fácil de ver siempre que esté mirando en el lugar correcto y en el momento correcto. El tiempo es fundamental. La X está formada por la confluencia de 4 cráteres lunares: Purbach, la Key, Regiomontanus y Blanquinus. Purbach forma el lado oeste de la X, mientras que Blanquinus crea el lado occidental. La Key forma su límite norte y por último Regiomontanus marca la sección sur. El homónimo de la X, el cráter Werner, tiene 70 kilómetros de ancho. No contribuye directamente, pero como señala Chapman, Werner es el cráter bien iluminado más cercano y es una guía obvia para los observadores. No se requiere de un instrumento astronómico con un gran aumento para ver este efecto de iluminación. No se debería tener problemas para detectarlo con 20 aumentos a través de cualquier instrumento. Incluso se puede ver a través de binoculares, pero recalco nuevamente, el momento es importante. Si el momento es el adecuado, es fascinante ver salir al Sol sobre la X, revelando lentamente su forma irregular en el transcurso de 1 hora aproximadamente. Los primeros rayos alcanzan la pared sureste de Purbach.
A medida que el Sol se hace más alto en el cielo lunar, la X crece a medida que se ilumina la pared noreste y finalmente se fusiona con el borde sureste para formar un lado de la X. El lado suroeste de Blanquinus luego ve la luz, seguido finalmente por la Cale, para formar la X completa. Si llegas unas horas tarde, el efecto de sombra se pierde y la forma de X habrá desaparecido. Mientras disfruta de esta pareidolia, asegúrese de no perderse la V, que se encuentra cerca. Así es, tenemos otra letra del alfabeto visible al mismo tiempo, justo al norte de la X. La V está intercalada entre el Mare Vaporum al norte y Sinus Medi al sur. Esto lo coloca más o menos justo en el centro del disco. El cráter Oeckert, el más grande de 23 kilómetros, forma una parte del borde occidental de la V, mientras que un par de crestas que se cruzan crean el resto del borde occidental y el borde este. Aunque la V lunar es tan obvia como la X, no ha atraído el mismo nivel de atención entre los devotos lunáticos. Una posible hipótesis es que un evento periódico que aparece de manera irregular es menos notorio o menos memorable que uno que aparece en un horario regular. Es evidente que los observadores conocedores no tienen dificultad para encontrar y observar la X lunar. Sin embargo, no parece haber evidencia publicada de observaciones antes de este siglo. Quizás se observó, pero debido a que un observador en un lugar determinado puede tener dificultades para repetir la observación, no se documentó. Para empezar, la X lunar no aparece en cada lunación si se observa desde el mismo lugar. A partir de una ubicación determinada, hay un largo intervalo de tiempo durante el cual la iluminación de la X y la aparición de la luna en el cielo del observador no coinciden. La combinación del mes lunar y el día solar da como resultado una secuencia de oportunidades casi aleatoria. Los invitamos a que dirijan sus telescopios, binoculares y cámaras a la luna en el momento apropiado. Acá te enumeramos las fechas en que aparecerá la X lunar durante este año, resaltadas en rojo las que tienen las condiciones apropiadas para su observación desde Colombia. En la descripción te dejo el enlace de un archivo con estas mismas fechas. Compartes tus fotografías e imágenes de este evento con nosotros. Suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones.